Bueno, pues como habían anunciado, yo les quiero hablar de este libro que se vende aquí afuera para los que lo quieran adquirir. Es un libro que han preparado las religiosas carmelitas sobre el Santo Cristo que se venera en su capilla y que ahora conocemos todos como el Señor de Santa Teresa. El padre nos hablaba de la presencia de Cristo en la historia. ¿Y se oye? ¿Me oyen bien? Perdón. Bueno, así está mejor. Les decía yo que el padre nos hablaba durante el sermón de la presencia de Cristo en la historia. A mí me va a tocar hablarles de la presencia del Señor de Santa Teresa en la historia, porque todos nosotros vivimos en la historia y la historia es parte de nosotros, está en nuestra vida, nos afecta, nosotros la afectamos y de aquí pues no nos podemos salir, porque siempre he pensado que la eternidad ya empezó. Estamos en ella, no es una cosa futura después de la muerte, después será otra cosa, pero vivimos en una continuidad. Y así ha sido con esta imagen, que es una imagen que, como nos decían, antiguamente se pensaba que estaba hecha de papel y engrudo, porque bueno, pues no se conocía, que si vino de España, porque la regaló un señor español, pero ahora que avanzamos también más en la historia, se avanza en el conocimiento, se sabe que este Cristo es un Cristo hecho de pasta de caña. La pasta de caña las usaba, bueno, se usó mucho en México desde el siglo XVI, hay imágenes sumamente antiguas, como es esta, e incluso en España, si vino o no vino a España, puede haber ido y vuelto. Ahora los restauradores han estudiado, pues también químicamente y con todos los procesos que ellos manejan ahora de manera científica, todas estas técnicas. Y hay cristos que les mezclaban también para hacerlos orquídeas y una serie de cosas. Pues este es un Cristo de caña que, no, a pesar de lo que digan las crónicas, ahora lo sabemos así, pero no importa, porque eso es la materialidad, ¿no? Y también ya nos dijeron que ha tenido muchos nombres, porque primero fue donado por el dueño de las minas de plomo pobre, que se llamaba Juan de Villaseca. Estuvo allí en un santuario que se llama Mapetán. Allí empezaron que se ennegreció, que se puso feo, que toda esta historia, eso ya lo pueden ver ustedes en el libro, y que hubo una serie de prodigios, sonaban las campanas solas, se oían voces, bueno, pasaban muchas cosas que ya luego ustedes podrán enterarse más directamente, y hasta que intervino el señor obispo de la Serna, Juan Pérez de la Serna, y mandó primero personas allá que examinaran qué estaba pasando y luego finalmente pues se lo trajo a México, estuvo un poco en el Palacio Episcopal, que era donde él vivía, y desde luego pensó que mejor estaría en una iglesia de unas religiosas que él apreciaba mucho, que fueron las Carmelitas Descalzas. Entonces ya desde entonces lo donó a las religiosas y ellas se hicieron dignas de tal don, porque era un Cristo muy milagroso que empezó a tener mucho culto también desde que estaba en casa del arzobispo, se empezó a saber pues toda la historia, todo lo que había pasado, se hicieron varios estudios y se llamaron expertos, en fin, y se consideró que efectivamente era un Cristo milagroso. Entonces, bueno, pues ya llegó milagroso con las carmelitas, y lo tuvieron primero en el claustro, tenían un convento muy chiquito, apenas las habían fundado en 1616, llegó el Cristo ya que se había renovado en 1621, tuvieron primero una pequeña capilla que costeó el hermano de una de las fundadoras, que fue Sor Inés de la Cruz, que salió del convento de Jesús María junto con otra religiosa, que fueron las que fundaron este convento, que ellas quisieran vivir una vida más estricta. Él dio 2,000 pesos de 4,000 que costó la primera capilla, y se dice que en la primera piedra de esta capilla se puso incluso una piedra que se tenía por reliquia porque tenía unas gotitas de sangre de las que había sudado el Cristo, que había sudado agua y sangre.
Entonces fue el origen de esa capilla y más luego se trató de que tuviera un retablo muy digno, muy bonito, que la construyera un buen arquitecto, que fue Juan Gómez de Trasmonte, que había trabajado también en la catedral, y un ensamblador de lo mejor que había en México, que se llamaba Pedro Ramírez, hizo el retablo, en fin, y se inauguró el Día de la Virgen del Carmen de 1634, el 16 de julio. Allí estuvo primero el Cristo, al lado de la epístola, que siempre es el lado izquierdo, digamos, si lo ven de frente, este es el lado de la epístola. Tenía una reja, como entonces se usaba, y una cortina con la que él estaba cerrado y solamente abrían la cortina los viernes. Era como parte del respeto, de la devoción, de que no estuviera todo el tiempo, así pensaban. También la Virgen Guadalupe tenía su cortina y solo la recorrían para verse en ciertos días. Y así pues pasó el Cristo y a sus pies estaban los restos de Gregorio López, que era un ermitaño con fama de santidad, etcétera, que acabó pues aquí enterrado con las monjas carmelitas. Se siguieron haciendo informes sobre el Cristo, se llamó a pintores, a escultores, y todos lo observaban y lo veían, lo bajaron de donde estaba, lo pusieron en una mesa, abrieron su vidriera, y todos consideraban, pues lo examinaban detenidamente, que si las llagas, que si la herida que tenía en la frente, y todos finalmente dieron su opinión, que la recogió un notario. Pasó el tiempo y quisieron que tuvieran, ellas también empezaron a tener más religiosas, creció el convento y la iglesia, la capillita que tenían se les quedó pequeña. Entonces hicieron una más grande, que fue empezada el 8 de diciembre de 1678 y la construyó también un excelente arquitecto de la época, que era Cristóbal de Medina Vargas. Esa iglesia es la que, bueno, se inauguró unos años después, con una procesión en la que salió el Cristo por toda la Ciudad de México, y hubo una misa rezada, muy solemne, fuegos artificiales para celebrar el acto, en fin. O sea que siempre tuvo a lo largo de los años se trató con mucha dignidad a este Cristo por parte de las religiosas y de la sociedad toda. Y pues así seguimos hasta que se quiso, bueno, a veces cuando había un problema serio, una epidemia, una inundación, en fin, cualquier problema grande que afectara a toda la ciudad, que ahora lo entendemos por la pandemia, aquí no estamos con esta cosa tapada todos en la cara, ¿no? Bueno, se sacaba el Cristo, había novenarios, había algunas oraciones especiales, y verán ustedes en el libro cómo hay testimonios de que el Cristo pues ayudaba a la población y mejoraban las cosas cuando se le pedía pues con fe. Tanto así que fue creciendo, incrementándose la devoción, y entonces se quiso que tuviera el Cristo su propia capilla, porque pues tenía mucho culto, iba mucha gente a verlo. Entonces, en el año de 1798 y hasta 1809 estuvo esta capilla en construcción y la hizo un arquitecto académico de la Academia de San Carlos de la época, que fue su director, un arquitecto español que se llamó Antonio Velázquez. Y, o sea, se buscó siempre a los mejores arquitectos, a los mejores artistas para la dignidad del culto sagrado. Y nada menos que Manuel Tolsá también colaboró en el ciprés, que le llamaban entonces, era un retablo baldaquino, o sea que tenía techito, tiene columnas su techo, y se le llamaba ciprés, porque en catedral había uno muy alto, muy alto, muy alto, que parecía un ciprés, y era así. Entonces en México ya no se le llamó popularmente retablo baldaquino, sino ciprés. Este tuvo su ciprés, y ustedes si van a la iglesia de San Agustín en Polanco, allí está. Entonces lo pueden conocer en donde estuvo el Cristo en el convento de Santa Teresa. ¿Pero qué pasó? Pues que hubo un terremoto, de los que suele haber aquí de vez en cuando en esta ciudad, que fue el 7 de abril de 1845, y esa capilla tan bonita con el retablo hecho por Manuel Tolsá, que era pues de lo mejor, un gran escultor, y tenía 4 ángeles alrededor en la capilla,
en fin, tenía algunas pinturas, era una maravilla. Pues nada, que se cae la cúpula, se maltrató el Cristo, fueron recogiendo por ahí pedazos, y bueno, pues fue una tragedia, estaba todo el mundo tristísimo, pero pues lo arreglaron y volvieron a hacer una capilla que toda, bueno, ahora está esto de exteresa, que así se llama, ¿no? Pero bueno, ahí existe sobre un tambor muy, muy alto, una cúpula, está el resto de donde fue a un costado de la iglesia, la capilla del Señor de Santa Teresa, que se inauguró en 1858. Por entonces estaba el emperador Maximiliano, y había un Miguel Miramón, que luego fue fusilado con él, fue en un momento dado presidente interino, fue en 1859, y fíjense, curiosamente aprovechó lo poquito que fue presidente de México para para emitir un decreto en donde decía que un día como hoy, que todos los 19 de mayo, fuera la fiesta nacional del Señor de Santa Teresa. O sea, a ese grado, y todavía, pues nadie hizo caso ya, ¿verdad? Ahora ya nadie ni quien se acuerde, pero las carmelitas sí. Entonces seguimos celebrando aquí en su convento todos los 19 de mayo al Señor de Santa Teresa, que pues ya no quedó en fiesta nacional, sino en fiesta muy local de aquí. Pero en fin, eso es curioso cómo también la historia va. El pobre señor Miramón acabó fusilado, Maximiliano Miramón y Mejía con Maximiliano, pero pues nos queda el recuerdo y pues yo rezo un poco por él, por eso. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, luego vinieron todos los horrores de la historia de este país, la Revolución Mexicana, 1910, con todas sus luchas y todos sus muertos. Luego fue la iglesia, a pesar de la revolución y de todo, se mantenía abierta, hasta que en 1916 la cerraron, y entonces pues ya ¿qué se pasaba con el Cristo que ahí estaba? La gente quería verlo y todo, entonces se lo llevaron a Catedral, estuvo en una capilla que está atrás de Catedral, la Capilla de Ánimas, y allí se quedó pues largo tiempo y siguió su devoción, porque pues él no estaba lejos del convento de Santa Teresa, y pues ya se corre la voz que allí estaba el Cristo y lo seguían visitando. Bueno, pasaron los años, las pobres carmelitas que fueron, como todas las demás monjas, se trató de que ya no existieran monjas oficialmente, el presidente Juárez cerró todos los conventos, trató de extinguirlas, y pues todas las órdenes fueron obligadas a dejar los antiguos conventos, unos fundados desde el siglo XVI, otros más tarde, pero todas por igual, no el mismo día, pero finalmente acabaron por tener que irse de los conventos y vivir pues a salto de mata, ¿no? Porque estaba prohibido que vivieran todas en comunidad, no podían vivir más de 2 juntas, a no ser que fueran hermanas, tenían que volver a casa de sus padres si los tenían, y reconocer otra vez su autoridad y obedecerlos como si fueran niñas chiquitas, aunque estuvieran 50 años, ¿verdad? Y, o bien irse a vivir con las hermanas de la caridad, porque esas sí les gustaban, porque atendían a los hospitales. Entonces no entendían la vida religiosa encerrada, las de clausura, decían, ¿qué hacen? Que dizque rezan, pero no entendían nada. Y entonces las echaron a la calle, y también por la ambición de todos sus bienes, porque a lo largo de los siglos sabían, como tenían un culto muy digno, escogían buenos artistas, la gente les ayudaba siempre, pues tenían muchas obras de arte, tenían grandes extensiones. Sí, pues no es lo mismo vivir en una casa donde hay una persona, 2, que donde llegó a haber, pues con las carmelitas no, porque tenían, como eran de estricta clausura y todo, un número limitado, pero las otras llegó, según la época, a haber hasta más de 100, ¿no? Ya en el momento de la extinción no, porque ya había cambiado también la historia, y pues ya no había tan gran número de religiosas, pero pues a lo mejor en un convento salieron 30, en otra 20 y pico, en otras, en fin, en cada caso distinto, y tuvieron que vivir pues casi escondidas, una vida en casas particulares, con amenaza de que les quitaran la casa a quienes las acogían,
Bueno, fue todo un dolor para ellas, muy largo, muy grande. Luego, para hacer la historia larga muy corta, vino la persecución de 26 a 29 sobre todo. Sabemos que en algunos lugares, sobre todo en Jalisco, hubo muchas muertes, en fin. Y pues ahí el pobre Cristo, con sus feligreses que siguieron siendo fieles a él. Luego los carmelitas hicieron una gran iglesia allí en Tacubaya en el año de 1953, la iglesia sabatina, que está dedicada a la Virgen del Carmen. Tuvieron allí un tiempo al Santo Cristo, pero pues las monjas lo querían para sí, estaban siempre dale y dale con el señor arzobispo y con quien podían, diciendo devuélvanos a nuestro Cristo, que nosotros lo queremos. Y luego que ya tenemos, primero tenían una casa chiquita y a lo mejor pues no era el momento, pero ya cuando tuvieron un lugar más estable y todo, pues por fin se les concedió. Entonces ya desde 1959, el día de San José, el 19 de marzo, llegó para alegría de todas ellas y para quedarse el Santo Cristo. Entonces, pues esta es la historia de las carmelitas, como en paralelo con la historia de México y con la historia del Santo Cristo, que yo les puedo contar de manera muy resumida, pero que ustedes pueden leer mucho mejor de lo que yo lo exprese en este libro. Ahora, de este libro también le quiero decir que hubo un sacerdote que se llamó Alonso Alberto de Velasco, que tuvo muchos cargos dentro de la Iglesia mexicana, era consultor del Santo Oficio de la Inquisición, fue el cura más antiguo en su momento de los que vivían en la Ciudad de México, pero lo más importante es que fue capellán de las Carmelitas Descalzas, entonces conocía muy bien la historia que por tradición ellas habían guardado, y escribió un libro en 1688 que se llamó Renovación de la soberana imagen de Cristo, Señor nuestro crucificado, que llaman de Izmiquilpan, porque el lugar aquel de las minas y todo estaba cerca de Izmiquilpan. Entonces mandaron a Izmiquilpan, el arzobispo de la Serna, a personas que averiguaran de lo del milagro, ¿no? Entonces se llamó por eso de Plomo Pobre, por el nombre de las minas, del Cardonal porque estaba en un municipio cercano, de Izmiquilpan porque allí estuvo. Y entonces eran todos los nombres, pero pues era el mismo Cristo, ¿no? Y bueno, que llaman Izmiquilpan, colocada en la iglesia del convento de San José de religiosas carmelitas descalzas de esta imperial Ciudad de México. Esa fue la primera historia ya escrita en 1688, pero luego tuvo muchísimas ediciones. Otra al año siguiente, en 89, en el siglo XVIII hubo libros que repetían más o menos, a veces cambiaban un poquito el título, pero pues el contenido era el mismo, de 1719, 1724, 1729, 1776, 1790, y pues todo esto indica que había interés, porque nadie escribe un libro que nadie lee, porque pues ahí se queda en bodega, no se vende, ¿no? Señal que había tantas ediciones porque había interés y porque seguía la devoción. En el siglo XIX todavía hubo muchas ediciones. Por ejemplo, en 1807, 1810, 1820, 1845, 1858, pero el asunto siguió todavía más adelante. Así en el siglo XX hubo en 1905, 1982, 1951, 1996, cuando las propias carmelitas propiciaron la edición, porque se cumplían 375 años de la renovación del Cristo. Y luego ya llegamos a nuestros días, tenemos aquí que es de 2021, aquí viene la fecha, pero ¿qué pasó? Pues estábamos en plena pandemia, entonces pues se tuvo que retrasar, ya estando, a mí la madre me hizo el favor de Sor María Cristo regalármelo desde hace mucho, ya casi hasta se me había olvidado que ahí estaba, y ahora para traerlo hoy, pues ya lo recuperé, ya lo volví a leer, y bueno, pues aquí está, con muchos más datos, porque yo ya no les voy a hablar de los milagros, de la devoción, de todavía los últimos favores que se han recogido en el libro, porque pues lo que les interesa a ellas es que siga la devoción, ¿no? Que siga siendo una imagen digna
y que se conserve para más adelante. Por eso esta imagen estuvo exhibida ahí en el Palacio de Iturbide por el año 2000, que hubo una exposición, incluso la restauraron, creo que con alguna falla que ahora se va a corregir, pero bueno, son cosas que pasan, que todos somos humanos y ya. Y entonces ahora pues ellas quieren conservarla, pero sobre todo conservar, no tiene sentido la imagen sola, porque no es para eso, ¿no? Sino que toda la gente pues que la visite, que a través pues, de observarla, de meditación, de todo lo que nos dijo el Padre en el sermón, pues siga teniendo presencia en nuestra historia. Bueno, pues es lo que le quería decir. Muchas gracias.